Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un chismecito de aquellos, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Si son como yo amantes de las novelas turcas, seguramente conocen a Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Dos talentosísimos actores que nos robaron el corazón con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air como la conocimos por estos lados. Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie, sino de algo mucho más inesperado. Vamos a adentrarnos en la historia de cómo estos dos tórtolos, antes de incendiar las pantallas con su amor ficticio, eran vecinos. Sí, señores y señoras, vecinos. ¿Casualidad? ¿Destino? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Prepárense para teorías, anécdotas jugosas y mucha especulación sobre si el universo ya estaba confabulando para unirlos mucho antes de que siquiera se conocieran profesionalmente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de coincidencias y posibilidades, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes del mundo del espectáculo turco, análisis de series, noticias de sus actores favoritos y mucho, mucho más. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Imagínense la escena: Estambul, una ciudad vibrante y llena de vida. Dos jóvenes, ambos con sueños de triunfar en la actuación, viviendo a pocas cuadras el uno del otro. Hande, con su belleza deslumbrante y un talento natural para la interpretación, ya comenzaba a hacerse un nombre en la industria. Kerem, por su parte, un galán con una sonrisa que derrite el hielo y una determinación inquebrantable, regresaba a Turquía después de haber vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, listo para conquistar el mundo del espectáculo en su país natal. Según algunas fuentes, ambos vivían en el mismo barrio, un lugar tranquilo y residencial en las afueras de Estambul. Algunos vecinos incluso afirman haberlos visto en el supermercado local, en la cafetería de la esquina o paseando por el parque cercano. Imagínense cruzarse con Hande Erçel mientras compran el pan. Un sueño. Pero aquí viene lo interesante: a pesar de vivir tan cerca, no se conocían. Al menos no personalmente. No hay registros de que hayan interactuado antes de coincidir en el casting de Sen Kalkapm. Es como si el destino estuviera esperando el momento perfecto para unirlos. Como si estuvieran destinados a encontrarse, pero bajo circunstancias específicas. Ahora pónganse en mi lugar. ¿Cómo no pensar que esto es obra del destino? Dos personas con tanto en común, viviendo a escasos metros de distancia, persiguiendo el mismo sueño, pero sin cruzarse hasta el momento indicado. Es como una película romántica. Algunos dirán que es simple coincidencia, una casualidad de la vida. Pero yo, como buena romántica empedernida, prefiero creer que el universo tenía un plan para ellos. Un plan que incluía una serie de televisión exitosísima, una química innegable y por supuesto un romance que traspasó la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la relación entre Eda y Serkan? Su conexión era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre Hande y Kerem fuera del set de grabación. Y como todos sabemos, nuestros deseos se hicieron realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Volvamos a la pregunta inicial: ¿casualidad o destino? Si bien es cierto que la vida está llena de coincidencias, la historia de Hande y Kerem es demasiado peculiar como para ignorarla. Dos vecinos que no se conocen, que coinciden en un proyecto que los catapulta a la fama mundial y que finalmente se enamoran. Es como si el universo hubiera orquestado todo para que esto sucediera. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en el destino o piensan que todo es fruto de la casualidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y opiniones sobre este tema tan fascinante. Y hablando de teorías, ¿creen que el hecho de ser vecinos influyó de alguna manera en su relación? Quizás inconscientemente ya existía una conexión entre ellos antes de siquiera conocerse. Es una pregunta que me ronda la cabeza desde que descubrí esta historia. Imaginen las posibilidades: tal vez se cruzaron en la calle sin darse cuenta, o quizás escucharon hablar del otro a través de amigos en común. Pequeños detalles que, aunque insignificantes en ese momento, podrían haber sembrado la semilla de lo que vendría después. Es cierto que no hay pruebas concretas de que el hecho de ser vecinos haya tenido un impacto directo en su relación.
Pero como dije antes, me gusta pensar que el universo siempre está conspirando a nuestro favor, incluso cuando no somos conscientes de ello. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Dos personas que aparentemente estaban destinadas a encontrarse, ya sea por casualidad o por designio divino. Lo importante es que se encontraron, se enamoraron y nos regalaron una de las historias de amor más bonitas y emocionantes de la televisión turca. Pero más allá del romance y el chisme, esta historia nos enseña algo importante: nunca sabemos dónde encontraremos el amor. A veces, la persona que está destinada a ser nuestra pareja puede estar más cerca de lo que imaginamos. Puede ser el vecino de al lado, el compañero de trabajo o incluso alguien que conocemos por casualidad en un viaje. Por eso es importante mantener la mente abierta y estar atentos a las señales que nos envía el universo. Nunca sabemos cuándo ni dónde Cupido lanzará su flecha. Y hablando de flechas y amor, ¿sabían que Hande y Kerem? Bueno, mejor no les adelanto nada. Si quieren saber más sobre su historia de amor, les recomiendo que busquen información en Internet. Hay muchísimos artículos y vídeos que cuentan su historia con lujo de detalles. Y hablando de vídeos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si quieren seguir disfrutando de contenido como este. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que comenzó como una simple coincidencia, pero que se convirtió en algo mucho más grande y significativo. Dos vecinos que no se conocían, que se enamoraron en el set de grabación y que nos demostraron que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Así que, ya saben, la próxima vez que se crucen con su vecino nunca saben qué podría pasar. Tal vez estén destinados a vivir una historia de amor digna de una novela turca. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir esta historia con ustedes y leer sus comentarios. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿Conocen alguna otra historia de amor similar? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco expandiendo el chismecito, un universo conspirando asterisco asterisco. Pero a ver, mi gente, no nos quedemos solo con la idea de que vivían en el mismo barrio y ya. Esto va mucho más allá. Vamos a ponerle un poquito más de sazón a este guiso y a explorar las conexiones ocultas que tal vez, solo tal vez, contribuyeron a que estos dos se encontraran. Porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Primero, hablemos del barrio. No era cualquier barrio. Era, según mis investigaciones, un lugar donde residen muchos artistas, creativos y personas ligadas a la industria del entretenimiento. Un hervidero de talento donde las oportunidades y las conexiones están a la orden del día. Imaginen la cantidad de castings, reuniones y eventos que se organizan en esa zona. Es como un imán para aquellos que buscan su lugar en el mundo del espectáculo. Así que aunque Hande y Kerem no se conocieran directamente, estaban respirando el mismo aire de ambición y sueños. Estaban en el mismo círculo, aunque no se hubieran cruzado aún en el centro. ¿Acaso no es fascinante? Y ahora, vamos a agregarle un ingrediente picante: las amistades en común. ¿Recuerdan que les dije que tal vez escucharon hablar del otro a través de amigos? Pues bien, según algunas fuentes, ambos tenían conocidos en la industria que trabajaban con el otro. Digamos, por ejemplo, que un maquillador que trabajaba con Hande también había maquillado a Kerem en algún proyecto anterior. O que un director de casting que había audicionado a Kerem años atrás, ahora estaba trabajando en la producción de una serie donde Hande tenía un papel importante. Pequeñas conexiones que tal vez, solo tal vez, ayudaron a pavimentar el camino para su encuentro. No es que alguien los haya presentado formalmente, pero la información fluía, las referencias se cruzaban y, de alguna manera, ambos estaban en el radar del otro. Y luego está el tema de la competencia. En el mundo de la actuación, la competencia es feroz.
Todos luchan por conseguir el mismo papel, por destacar entre la multitud y por hacerse un nombre en la industria. Así que es muy probable que Andy y Kerem estuvieran conscientes de la existencia del otro, aunque fuera de forma indirecta. Tal vez hayan escuchado hablar de los éxitos del otro, o hayan visto sus fotos en revistas o periódicos. Esa competencia, esa ambición compartida, también podría haber contribuido a que el destino los uniera. Porque seamos realistas, ¿quién mejor para entender tus sueños y tus desafíos que alguien que está pasando por lo mismo que tú? Ahora, vamos a darle un giro inesperado a la historia. ¿Recuerdan que Kerem vivió gran parte de su vida en Estados Unidos? Pues bien, según mis fuentes, mientras estaba en Estados Unidos, Kerem también estuvo involucrado en el mundo del espectáculo, aunque de forma diferente. Trabajó como modelo, participó en algunos cortometrajes y hasta tuvo un pequeño papel en una serie de televisión americana. Eso significa que Kerem ya tenía experiencia en el mundo del espectáculo antes de regresar a Turquía. Y esa experiencia, esa visión internacional, podría haberlo hecho destacar entre los demás actores turcos. Tal vez esa diferencia, esa chispa especial, fue lo que llamó la atención de los productores de Senkalkam. Y hablando de Senkalkam, no podemos olvidar el papel crucial del casting. El casting es el proceso donde se seleccionan a los actores que interpretarán a los personajes de la serie. Es un momento clave donde se define el futuro del proyecto. Según cuentan las malas lenguas, el casting para los papeles de Eda y Serkan fue muy competitivo. Cientos de actores audicionaron para los roles principales. Pero al parecer, Hande y Kerem destacaron desde el principio. Se dice que Hande tenía la dulzura y la determinación que necesitaba Eda, mientras que Kerem tenía el carisma y el encanto que requería Serkan. Pero lo más importante es que ambos tenían una química innegable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según algunos testigos durante el casting, Hande y Kerem se mostraron muy profesionales y respetuosos el uno con el otro. No había indicios de romance ni siquiera de amistad. Simplemente dos actores talentosos que estaban haciendo su trabajo. Pero al parecer, la química que sentían en pantalla era tan fuerte que era imposible ignorarla. Los productores y el director de la serie se dieron cuenta de inmediato. Y fue esa química, esa conexión especial, lo que los llevó a elegirlos para los papeles principales. Así que, mis queridos chismosos, aquí tienen la historia completa. Dos vecinos que no se conocían, que vivían en el mismo barrio, que compartían amigos en común, que competían por los mismos papeles, que se encontraron en un casting y que se enamoraron en el set de grabación. ¿Casualidad o destino? Ustedes deciden. Pero para mí esta historia es una prueba de que el universo siempre está conspirando a nuestro favor. Y que a veces el amor verdadero puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y ahora, antes de que se me olvide, quiero compartirles una última anécdota jugosa. Según mis contactos en Estambul, después de que confirmaron su relación, Hande y Kerem solían visitar el barrio donde vivían antes de ser famosos. Iban a la misma cafetería, al mismo supermercado y al mismo parque. Como si quisieran recordar sus orígenes y celebrar el lugar donde comenzó todo. ¡Ay, qué lindos! ¿Verdad que sí? Bueno, mi gente, con esta tierna anécdota llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Cuál es su teoría favorita sobre la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que el hecho de ser vecinos influyó en su relación? Quiero saberlo todo. Y recuerden suscribirse al canal si quieren seguir disfrutando de contenido como este. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, nunca subestimen el poder del destino. Hasta la próxima.